Si necesitabas una confirmación de que el mundo de las e-bikes está totalmente consolidado, aquí la tienes. La Wheeler Urta Hybrid es una clara demostración de cómo el mundo de las e-bikes es tan grande que hay espacio para la especialización de sus modelos. Su apellido es una declaración de intenciones. Toma el nombre de su doble suspensión de Copa del Mundo y la que es una de las bicis más laureadas del Bike Marathon mundial, y hace honor a su origen. La principal duda con ella es: ¿existe el usuario de e-bikes que considere atractiva una bicicleta eléctrica de este tipo? Es lo que vamos a intentar averiguar en este vídeo. La Wheeler Urta Hybrid exprime el concepto e-bike ligera para ser una bicicleta eléctrica de carácter down country, en el sentido más rutero. Es una bicicleta eléctrica que encaja con la filosofía de Wheeler, y de hecho, su punto de partida fue la Wheeler Urta convencional. Visualmente es muy similar a la Wheeler Urta SLR que probamos hace unos meses, especialmente por la forma en la que la violeta se integra en las formas del cuadro. Es una estética heredada del modelo de 100 mm de recorrido y de la que se diferencia por el mayor tamaño del tubo diagonal, pero dentro de unas proporciones que siguen manteniendo una línea bastante estilizada. Os recordamos que Wheeler también ha lanzado la Wheeler Urta Max SLR de 120 mm de recorrido y con una estética algo diferente. Todo el cuadro, salvo la propia violeta, está hecha en dos piezas. Es de carbono y no podía ser de otra forma para lograr un peso bajo, que es un factor determinante en este tipo de bicicletas. El tratamiento y proceso de construcción de este cuadro es el mismo que se usa en la Wheeler Urta SLR. Otra característica idéntica entre ambas es la entrada de cables, que es por la parte frontal del tubo de dirección. En el basculante encontramos un puente de unión entre los tirantes, también presente en la versión convencional. Eso reduce algo el paso de rueda, pero tiene suficiente espacio para neumáticos de 2,4 pulgadas, que sería la medida máxima aprovechable para el tipo de uso al que va destinada. Cuenta con 120 mm de recorrido trasero, con un amortiguador de medida de 210 x 55 y emplea el mismo sistema de suspensión monopivote que aprovecha la flexión del carbono en la parte trasera para eliminar el punto de giro. Es algo muy raro de ver en una e-bike, pero ya os decimos que esta no es una e-bike más. Tras la caja de pedalier cuenta con un protector de goma que va atornillado al cuadro para evitar que entre suciedad entre el basculante y el triángulo delantero. Cuenta con el logo de Wheeler y como el protector de la vaina está muy bien ejecutado y tiene acabados a la altura de lo que esperas de una bici de este precio. La apatía de cambios es ramo de H y al contrario que su hermana sin motor, aquí no se usa el soporte para la pinza de freno flat mount y se emplea una post mount, un movimiento lógico. Quizás el único aspecto que nos descoloca un poco es ver que han escogido una tija de sillín de 27,2 mm, para la que hay menos opciones para escoger en el mercado cuando miramos modelos de tijas telescópicas. Y algo muy importante, casi más importante que en la versión sin motor, tiene espacio para dos portabidones en sus posiciones habituales. Eso quiere decir que podemos llevar dos bidones con bebida o montar el extender para aumentar la capacidad de la batería y seguir teniendo espacio para un bidón con bebida. Es una bici para hacer rutas en las que también pedaleemos y ese punto es más importante que en otro tipo de e-bikes. Para equipar la Wheeler Urta Hybrid era obligatorio recurrir a uno de los motores ligeros que hay en el mercado y han optado por el Fazua Ride 60. Se trata de un motor de 60 Nm de par máximo y 450 vatios de potencia pico. El peso del motor es de 1,9 kilos y el conjunto completo con batería se queda en 4,2 kilos. La batería, que pesa 2,3 kilos, es de 430 vatios hora y va instalada en el interior del tubo diagonal, fijada con tornillos, así que no es una batería de extracción rápida. De hecho, muy pocas e-bikes ligeras ofrecen la posibilidad de extraer la batería de forma manual. El puerto de carga lo encontramos integrado bajo el portabidón del tubo diagonal. Soporta cargadores 3A, es fácil de acceder y su tapa es segura. El tiempo de una carga completa nos llevó algo más de 3 horas y media. El único elemento para controlar visualmente el motor es el minimalista display que se integra sobre el tubo diagonal. No tiene ninguna pantalla y solo usa una serie de LEDs para indicar tanto el nivel de la batería a través de 5 puntos, como el modo en el que rodamos a través de diferentes colores en los LEDs. E integra un puerto de carga USB-C para poder cargar dispositivos externos usando la batería de la bicicleta. Dispone de conectividad ANT+ y Bluetooth.
Es probable que el usuario de este tipo de e-bike tenga su propio dispositivo GPS. El sistema Fazua se puede conectar a GPS externos y mostrar información como la potencia que hacemos al pedalear, la potencia que aporta el motor, el nivel de batería o el modo de asistencia. También podemos conectar su aplicación para móviles, que es muy simple e intuitiva y que nos permite personalizar los modos de asistencia. En total tiene 3 modos de asistencia que han bautizado como Breeze, con LED de color verde, River de color azul y Rocket de color rosa. Y tiene un cuarto modo sorpresa, el Boost, que se activa presionando el mando 2 segundos y que da la máxima potencia del motor de 450 vatios durante 12 segundos si lo activamos en marcha o de 4 segundos si lo activamos en parado. También cuenta con modo Walk. Todo ello se controla desde su mando remoto en el manillar, que tiene forma de anillo y es muy minimalista. La Wheeler Urta Hybrid es una bicicleta Down Country, así que aunque estéticamente se parece más a la Wheeler Urta SLR de 100 mm, la vamos a comparar con la más reciente Wheeler Urta Max SLR, con la que comparte recorrido de 120 mm. Aquí tenéis la comparativa entre ambas. Como veis, las vainas son ligeramente más largas en la e-bike, como es normal y obligado por el espacio que se come el motor, pero siguen siendo ajustadas dentro de los cánones de las e-bikes. El tubo de sillín no es tan vertical como la nueva Urta Max SLR y se queda en 74 grados. Eso sí, el ángulo de dirección es ligeramente más relajado, con 66,7 grados. Quizás la única cifra que no nos encaja tanto es que el reach sea más reducido, con 1,1 centímetros menos en la talla M. Está disponible en 4 tallas, incluyendo la talla S, que es una buena noticia, y estos son sus números completos. Como os hemos dicho, el peso es un factor clave en la Wheeler Urta Hybrid, y por eso es lógico que todos sus montajes sean de gama alta. El precio de partida de su gama de 4 modelos está en los 7.000 euros para el montaje con Shimano XT, y la tope de gama, que es el modelo que hemos probado nosotros, tiene un precio de 12.000 euros e incluye ruedas de carbono Miche K6 Carbon y el grupo SRAM Eagle XX1 a XS. El primer modelo con SRAM GX a XS cuesta 7.900 euros y el mismo montaje, pero con manillar integrado, tiene un precio de 8.200 euros. Ese manillar integrado de carbono, propio de Wheeler, es el componente que da más carácter a la bicicleta. Es de 760 milímetros de ancho y según la talla de la bicicleta está en medida de potencia de 60, 75 o 90 milímetros. De nuestro montaje no hay nada que objetar. La horquilla es la RockShox Seat Ultimate con barras de 35 milímetros y tenemos mando bloqueo en el manillar, que, eso sí, solo actúa sobre la horquilla y no sobre el amortiguador. Todo ello dejó el peso de nuestro montaje en los 16 kilos justos, sin pedales, pero con neumáticos de 2,4 tan potentes como los Pirelli Scorpion M. Llega la hora de rodar con ella y la verdad es que si vienes de una bicicleta de cross country o bike marathon, la adaptación va a ser rápida y sin problemas. La posición es muy parecida y el ver ese manillar integrado te hace pensar que estás sobre cualquiera de sus bicis convencionales de competición. Desde luego no es una posición que hemos tenido con ninguna otra bicicleta eléctrica que hayamos probado. Sobre los controles, en la parte izquierda tenemos un poco de sobredosis de mandos. Tenemos el mando de bloqueo de la horquilla, el de la tija telescópica y el del cambio de modo de motor. Todo bien distribuido y sin solaparse, pero hace falta un tiempo para poder accionarlos de forma intuitiva en marcha. Respecto al mando de cambio de modo de motor, en ocasiones cambiamos de modo sin querer, porque es bastante sensible y está ubicado muy cerca de la mano. No es nada grave, pero nos sucedió en varias ocasiones y puede ser molesto en algunas situaciones. Subiendo, la posición nos invita a seguir pedaleando, aunque tengamos el empuje del motor. Es una bicicleta que te motiva a seguir pedaleando y a no dejarlo todo al propio motor. Con el bloqueo de la horquilla nos podemos poner a pedalear de pie sin sentir que desperdiciamos mucha energía con el movimiento de la suspensión delantera, la que más suele incomodar. La trasera es bastante activa y se mueve al pedalear, y quizás hubiese sido una buena idea que también se pudiese bloquear como en sus bicis convencionales. El peso contenido y las ruedas ligeras hace que sintamos como nuestra fuerza realmente puede aportar mucho al avance de la bicicleta. Y esa es una sensación difícil de encontrar en una e-bike. La rigidez del cuadro es buena para el peso que tiene la bici.
No es la e-bike doble más rígida del mercado si la comparamos con las e-bikes full power de enduro, pero su batalla tampoco está en competir con ellas en ningún apartado. En el llano es fácil pasar de la barrera de los 25 km/h y eso da mucha vida a la hora de hacer rutas de larga distancia. Y hablando de distancias, os preguntaréis, ¿qué autonomía tiene contando con una batería relativamente pequeña? Pues más de lo que puedes imaginar. Estuvimos haciendo salidas habituales de 2 a 3 horas con entre 1000 y hasta 1400 metros de desnivel, sin llegar a agotarla al 100%. Pero volvemos a insistir, es una e-bike que te pide pedalear, no con la intensidad que tienes que hacerlo en una bicicleta convencional, pero sí que debes ser un biker activo para sacarle el máximo partido. Bajando la posición no es la mejor y las suspensiones tienen los límites esperados de cualquier bici de 120 milímetros de recorrido. Pero el bajo peso es un punto a favor que hace que sea fácil moverla y que no requiera mucho esfuerzo en su conducción. Ese peso le da un toque de agilidad que no tienen las e-bikes full power. Del motor, pues su asistencia es bastante natural y bastante silencioso. Quizás no al nivel de TQ, pero en términos muy próximos. El modo Boost es un punto extra muy bueno y las opciones de personalización son muy completas. Un buen punto es que el Q-Factor es bastante pequeño, con solo 176 milímetros, muy cercano a una bici convencional, lo que suma puntos en su feeling de pedaleo natural. ¿Para quién es una e-bike down country ligera como esta? Pues los que vienen de una bicicleta convencional están acostumbrados a hacer rutas sin senderos extremadamente técnicos y les gusta seguir sintiendo que pedalean, tendrán en la Williard Urta Hybrid una gran opción. Su autonomía es más grande de lo que sus números te puede hacer pensar y con ella seguirás sintiendo que simplemente vas en bicicleta.